Bolívar le escribe a Morillo el 21 de septiembre de 1820, poco antes de que se firmara el acuerdo, una carta en la que le dice: Vuestra Excelencia nos ha convidado con un armisticio cuyo objetivo parecía ser la paz de América. Pero un armisticio semejante, sin ofrecer siquiera el reconocimiento de nuestro gobierno, es demasiado perjudicial a los intereses de la República cuando ella se lisonjea de un triunfo final y completo, según todas las probabilidades. Es absolutamente claro. La situación de la guerra no es en el momento en que se plantea por parte de Morillo la iniciativa de un armisticio y la posibilidad del acuerdo, la misma que se presenta en el momento en que desembarcan sus tropas. En el momento en que pisa tierra americana, desarrolla una violenta y criminal actividad contra todos los patriotas. Desarrolla campañas ofensivas contra los cuerpos militares que ha conformado la República. Trata de establecer su dominio en todo el territorio. Directamente de Morillo depende la actividad del representante del rey en el virreinato de la Nueva Granada, Juan Sámano. Pero también establece el capitán general de Venezuela. Todos ellos someten sus actividades a los intereses de la guerra que viene desarrollando Pablo Morillo. Los patriotas, obviamente, también desarrollan sus campañas militares. Un hecho que define la guerra en América se da el 7 de agosto de 1819 en el puente de Boyacá. La batalla que marcó el fin de la presencia en América del representante del rey, la huida de Juan Sámano, virrey de la Nueva Granada. Pero este hecho es el reflejo también de cómo concebían ambas fuerzas el desarrollo de la lucha, cómo concebían ambas fuerzas los intereses militares y políticos de cada uno de los contendientes en la guerra de independencia. Mientras el coronel Barreiro, jefe de las tropas realistas en la Nueva Granada, se dedicaba a proteger de ataques el territorio cercano a la capital del virreinato, los cuerpos militares de los patriotas se preparaban para la ofensiva. Y unidades muy importantes del ejército realista desarrollaban un control criminal de las actividades de los patriotas. En el territorio de la provincia del Socorro, en Santander, se asentaba la fuerza del coronel Juan González, del ejército español. Ante la sorpresiva presencia de Bolívar en territorio boyacense, luego de la escalada del
páramo de Pisba, Barreiro le pide que venga a reforzarlo. Bolívar no tiene la posibilidad de darle descanso a sus tropas después de la inmensa jornada que implicó desplazarse desde los llanos orientales, desde Tame, población que aún hoy existe, en el departamento de Arauca, hasta la población de Socha, arriba en el altiplano cundiboyacense, habiendo pasado por el páramo. Sus tropas llegan sin uniformes y la vestimenta es aportada por los campesinos habitantes de la región. Muchos de los soldados tienen que ir a la batalla sin casacas militares y a cambio de ello con una ruana para poder afrontar el frío. Esto fue motivo de burlas y desprecio por parte de los militares españoles que lucían muy elegantes uniformes, que estaban descansados y que procedieron a hostigar a las tropas patriotas. Los patriotas tomaron algunas medidas. La gran mayoría de guerrilleros que se movían por la región del Valle del Magdalena, en esta parte de Santander, aportaron sus fuerzas para completar las unidades del ejército patriota. Se presenta la batalla del Pantano de Vargas y con el triunfo patriota allí se abre la posibilidad de llegar a la capital del virreinato. Entonces, el coronel Lucas González se moviliza a fortalecer las fuerzas de Barreiro. Por el camino, capturan a una de las más eminentes patriotas que habitaba el territorio de Nueva Granada, la dirigente de guerrillas Manuela Beltrán. Es asesinada en la plaza de Charalá. Y esto da origen a un levantamiento de los pobladores de la zona, bajo el mando del coronel Antonio Morales, quien había sido uno de los que había propiciado el levantamiento del 20 de julio en Santa Fe y que, mandado por Bolívar, estaba organizando la resistencia a las fuerzas que por ese lado podían mover los ejércitos españoles. El coronel Morales decide, a pesar de no tener una fuerza militar organizada, enfrentar al ejército español. Se toman la población de Charalá y declaran la independencia absoluta de España y la implementación de las normas que ha emitido el ejército patriota en el desarrollo de la guerra. Lucas González, que ya había pasado de Charalá, se regresa y en el puente de Pienta da una batalla contra ancianos, mujeres y niños, a quienes derrota fácilmente, pero no contento con la derrota militar, penetra en la población y empieza a pasar por las armas a todos los patriotas que se le habían enfrentado. La batalla se dio casa por casa y los patriotas se enfrentaron con garrotes, con palas, con machetes, con agua caliente a los ejércitos realistas. Obviamente ese ejército, disciplinado, entrenado para la guerra, fue el vencedor. Y murieron muchos de los habitantes de esta región
en esa batalla. Pero una vez culminada la batalla, Lucas González emprende su camino para unirse a las fuerzas de Barreiro. Y apenas ha empezado el camino, recibe la noticia de que el 7 de agosto, en la batalla del puente de Boyacá, Barreiro fue derrotado y Sámano tuvo que huir. Y a él no le queda otro camino que emprender su vida hacia el territorio venezolano, donde se encontraban acantonadas las fuerzas de Pablo Morillo. Es decir, hasta ese momento, el carácter criminal de la agresión española no había cedido en lo más mínimo. Y continuó, donde estaban las tropas de Pablo Morillo en Venezuela, no andaban con un guante blanco en la mano para saludar a la población venezolana. No, andaban asesinando patriotas y tratando de derrotar a los ejércitos comandados por Páez en ese momento, en ese territorio. Pero la derrota de Boyacá marcó un cambio en la correlación de fuerzas que se estaba dando en el proceso de la guerra. Empieza a perder la iniciativa militar el ejército español. Y en esas condiciones es que aparece la propuesta de regularización de la guerra. Y aparece la propuesta del armisticio en búsqueda de la paz, hechas por Pablo Morillo, precisamente por los españoles. Es decir, el armisticio, la propuesta de armisticio y la propuesta del acuerdo establecen una nueva situación política derivada de la situación militar que se está dando en el terreno. Por eso Bolívar, en la carta que le envía a Morillo, le dice que la República se lisonjea de su pronta victoria. No lo está diciendo por cañar, lo está diciendo sobre la base de hechos concretos. Las derrotas sufridas por el ejército realista a manos de ese ejército de desarrapados que era el ejército patriota. Quizá no tenían los más lustrosos uniformes, pero tenían la razón en el deseo de la lucha por la independencia. Y esa razón era la que llevaba a que el pueblo estuviera con estos ejércitos y la victoria, por tanto, fuera asegurada tarde o temprano. Y ya no era una derrota para el futuro, la derrota inminente del ejército español, sino que era una derrota evidente en el proceso que se estaba viviendo. Pero no solamente esto estaba sucediendo. España tenía serios problemas con Inglaterra. Las colonias en América, en la parte del cono sur, también estaban levantadas militarmente. Y en el propio territorio español había unidades del ejército que se habían levantado contra España, planteando la necesidad de reconocer a las repúblicas que surgían en América. Y en esas condiciones, la correlación de fuerzas a nivel internacional también era una correlación favorable a los ejércitos patriotas. No era entonces una situación que debiera desestimarse.